¿Qué tal? Antes que nada, quiero enviar un cordial saludo a todo aquel que ve este video y de antemano también dar las gracias por darse el tiempo de verlo. Y bueno, antes de comenzar con la presentación, la cual se va a tratar del sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, me gustaría hacer una rápida comparación. Esta comparación la hago hablando del sistema óseo, que va en conjunto con el sistema muscular. Si bien el sistema óseo, los huesos, lo que nos da a nosotros los seres humanos una estructura, una forma, y que va en conjunto con el sistema muscular, siendo más específicos el músculo esquelético, valga la redundancia del nombre, pues va adherido, pegado a los huesos, que mediante las contracciones musculares es lo que nos permite realizar movimientos, desde los más básicos, los más simples, hasta más complejos. Y pudiéndonos así realizar movimientos ya sea adelante, atrás, de lado a lado, izquierda, derecha, arriba, abajo, y movimientos que realizamos desde nuestra vida cotidiana como en lo extraordinario, meramente hablando deportivo, pues ya sea en deportivo recreativo o bien deportivo profesional. Si bien la conjunción de estos dos sistemas lo que nos da como función es una tarea principal de locomoción, permite al ser humano esta movilidad que tenemos, ¿no? El podernos desplazar, el poder realizar diversos movimientos en distintos vectores, claro, con sus limitantes que van adaptadas pues a cómo estamos estructurados. Entonces, haciendo esta comparativa, yo al hablar ahorita del sistema cardiovascular respiratorio, se va a dar a entender que su tarea, su función principal va más en mantener condiciones óptimas a nuestro organismo, a nuestros órganos, a nuestros tejidos, al simplemente hecho de estar vivos y sanos en lo posible, porque ahorita viendo más los temas a fondo, pues entenderemos la importancia del cuidado del corazón y de los pulmones. Y bueno, sin más, pues pasemos adelante. Entonces, primeramente les voy a hablar del sistema cardiovascular. Este sistema, su tarea principal es la de transportar la sangre por todo el organismo, por los tejidos, por los órganos, por el aparato digestivo, aparato urinario, los pulmones, que ahorita veremos la importancia de ellos. Llevar toda esta sangre, transportarla, la cual contiene hormonas, nutrientes, oxígeno, para que puedan realizar sus tareas respectivas de la mejor manera, de la manera más adecuada y óptima para nuestra vida. Entonces, este sistema principalmente se compone de 3 órganos. El primero, por obvias razones, el corazón. Entonces, el corazón está compuesto por 4 canales. Estos 4 canales en la parte superior se conocen como aurículas y en los canales inferiores como ventrículos. Entonces, pues tenemos esta parte, ¿no? Aurículas y ventrículos. Tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. Por el lado derecho va a entrar lo que se refiere a la sangre desoxigenada, es decir, esta sangre que proviene de los órganos desoxigenada y pasa por el ventrículo derecho, baja de esta forma dirigiéndose a los pulmones. Ahora bien, esa sangre que ya se trabajó en los pulmones entra aquí, esta sangre oxigenada, por el lado izquierdo, la aurícula izquierda, y baja al ventrículo izquierdo, pasando así a esta sangre oxigenada a los órganos, a los tejidos, a los aparatos que la necesitan de esa forma. Entonces ya vemos aquí cómo es que funciona el proceso de entrada y salida de la sangre y el por qué la bombea el corazón, ¿va? Ahora, aquí ya entran en juego otros 2 órganos principales, las arterias y las venas. Es importante ver la diferencia de estas dos. Entonces, para ello me he permitido poner un ejemplo sencillo. Tenemos aquí el aparato digestivo, aparato urinario, y aquí tendremos, a lo que hago referencia con este pequeño embudo, a la arteria. Entonces, aquí en la arteria es el canal que va a permitir que llegue la sangre oxigenada. Es este canal que nos va a permitir que llegue. ¿Ok? Entonces, esa es la función principal de este órgano y también que forma parte del sistema cardiovascular. Ahora bien,
viene de regreso. Entonces ahí entra en juego otra cuestión, las venas. Entonces las venas van a representar este regreso de la sangre desoxigenada, porque ya se ha utilizado nuevamente de regreso. Estas serían las venas. Ok, entonces ahí ya tenemos los órganos principales que componen al sistema cardiovascular, que son las arterias, son las venas. Entonces las arterias son los canales por los cuales la sangre oxigenada va a llegar a lo que son los aparatos, los órganos, los tejidos, y las venas es el regreso de esta sangre al corazón. ¿Va? Por último tenemos las células que componen este sistema, que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno a las células, mientras que los glóbulos blancos son los encargados de cumplir con el papel de la defensa ante infecciones. Y por último, las plaquetas. Las plaquetas son las que evitan que haya una hemorragia, es decir, permiten la coagulación de la sangre. Muy bien, entonces aquí terminaría nuestro primer tema, que sería el sistema cardiovascular, y adelante pasaremos con el sistema respiratorio, donde también ahí ya podemos empatar la relación que tiene estos dos sistemas. Bien, ahora hablaremos del sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene como principal función el admitir aire para extraer el oxígeno, y su segunda función va a ser la de expulsar dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que se genera después de que las células de nuestro organismo trabajaron, necesitamos que salga fuera de nuestro cuerpo, y de esta va a ser labor del sistema respiratorio. Entonces, he hecho una pequeña maqueta para explicar los órganos que componen este sistema. Y bueno, tenemos a los dos primeros, que son muy visibles, son nuestra nariz, la boca. Entonces, nariz y boca. ¿Va? Estos dos son los que van a permitir la admisión de aire para que se pueda extraer el oxígeno de este aire, así como van a ser el canal de salida para el dióxido de carbono. Posterior a ello sigue la laringe. La laringe perdón la demora, cabe mencionar que forma parte de la faringe. La faringe es esta parte que hace la unión entre dos sistemas, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Entonces, esa parte que ya se enfoca a la mera captación de aire se le conoce como la laringe. Y en la continuación de esta vía, de esta admisión de aire, se encuentra la tráquea. Entonces, la tráquea básicamente es la continuación de este canal, por lo cual nuestro sistema, nuestro organismo está admitiendo aire. Y posteriormente la tráquea se va a dividir en dos canales. Estos dos canales se les conoce como bronquios. Bronquio izquierdo, bronquio derecho. Entonces, posteriormente la tráquea se divide en estos dos canales. ¿Ok? Tenemos aquí estos dos canales, los bronquios, los cuales posteriormente llegan a los pulmones. Pero antes de eso, los bronquios, una vez ya dentro de los pulmones, se ramifican en algo que se conoce como bronquiolos. Estos bronquiolos, son la ramificación de estos bronquios. Y estos bronquiolos, a su vez, se dividen en pequeños sacos. Estos pequeños sacos, donde ya se va a llevar a cabo el proceso de obtener el oxígeno del aire, se llaman alvéolos. Los alvéolos ya van a ser los encargados de captar el oxígeno que captamos
por la nariz, por la boca, bueno, del aire que captamos por la nariz, por la boca, que ha llegado a todo este proceso, pasando por la laringe, pasando por la tráquea, pasando por los bronquios, pasando por los bronquiolos, finalmente llegando a los alvéolos, es donde este aire que admitimos se va a convertir, se va a extraer el oxígeno de este, y donde también se va a llevar a cabo el proceso de liberarnos del dióxido de carbono, ¿va? Básicamente esa es la función de nuestro sistema respiratorio. Bueno, y antes de pasar con la conclusión y de que se me olvide, justo después de los alvéolos, toda esta ramificación de bronquiolos, de alvéolos, y que está cubierta por tejidos que le da esa capacidad de inflarse y desinflarse, justamente se le va a llamar pulmones. Okay, entonces por último tendríamos a nuestros queridos pulmones. Entonces estos son todos los órganos y funciones que componen al sistema respiratorio. Entonces se puede concluir que el sistema respiratorio se basa principalmente en la obtención de aire para procesarlo en los alvéolos, obtener el oxígeno, llevarlo a la sangre y de ahí expulsar el dióxido de carbono que ya nace del trabajo de las células en nuestro organismo. Muy bien, y para finalizar lo referente al sistema respiratorio, hablaré de las células. Las células se dividen en las células ciliadas y no ciliadas. Las células ciliadas son aquellas que van a generar esa mucosa de protección, mientras que las no ciliadas son aquellas las que generan las proteínas para que pueda operar bien el sistema respiratorio. Bueno, por último, me gustaría concluir esta presentación pues haciendo énfasis con la relación que tienen estos dos sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Entonces, haciendo este pequeño repaso de cómo vimos que el sistema respiratorio hace la admisión de aire para obtener oxígeno y a su vez el proceso en el que expulsa el dióxido de carbono que no necesitamos en nuestro organismo. Entonces, repasando, en el lado derecho de nuestro corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, es por donde admitía la sangre desoxigenada, y del lado izquierdo es donde provenía la sangre oxigenada, es decir, la que viene de los pulmones. Entonces, esta sangre desoxigenada que fue enviada a los pulmones mediante su proceso de captación de aire y proceso donde en los alvéolos captó este oxígeno, la lleva a la sangre mediante vasos capilares, lleva este oxígeno a la sangre para poderlo admitir del lado izquierdo del corazón y así saliendo por el ventrículo izquierdo llevarlo a los órganos, a los tejidos, al aparato digestivo, al aparato urinario, etcétera, y puedan funcionar de forma correcta. Entonces ahí vemos esta estrecha relación que tienen estos dos sistemas para podernos funcionar. Bueno, nos permite funcionar de manera óptima, donde los órganos pueden realizar sus tareas. Y sin más, pues esta sería mi presentación y nuevamente agradezco su atención, agradezco este tiempo que se dieron y saludos.